de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Así que mis amados hermanos, en esta hermosa y bendecida noche, vamos a ir a la palabra de Dios. Nuevamente estamos estudiando bíblicamente el libro de Job. Así que yo les invito de que vayan buscando en sus Biblias el capítulo 4 del libro de Job. La semana pasada vimos los capítulos 2 y 3. Hace 2 semanas, cuando comenzamos, dimos el capítulo 1. En esta noche, para los que quizás vieron el mensaje, quizás se darán cuenta de que nosotros vamos a hacer un gran salto en este libro, mis hermanos. Yo les decía cuando comenzamos el estudio bíblico de que no íbamos a dar este libro capítulo por capítulo como sabemos hacer, porque es muy grande y hay unas secciones en las cuales verdaderamente se repiten bastante y eso es lo que vamos a explicar hoy. Así que hoy vamos a cubrir los capítulos 4 al 27, amén. Pero comenzamos nuestra lectura en el capítulo 4, amén. Así que cuando usted lo tenga, puede confirmar con un amén. Y si podemos hacerlo, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Bendito Dios. Y el capítulo 4, mis amados hermanos, amén, vamos a leerlo hasta el versículo 11, hermanos, y de ahí oramos y comenzamos con el estudio. Pero usted se puede dar cuenta con el subtítulo, ¿verdad? Que dice ahí, o el título dice, Elifaz reprende a Job, y ya vamos a explicar eso. Así que leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si probaremos a hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Hasta ahí lo vamos a dejar y oramos y le pedimos al Señor. Padre que estás en los cielos, Padre bueno, Padre eterno, en este momento, Señor, antes de estudiar tu palabra, Padre, venimos al único que nos puede ayudar a entender tu palabra, Señor. Eres tú, Padre, porque es tu palabra, Señor, es tu revelación, Señor. Y nosotros necesitamos siempre tu ayuda, Padre, la gloria, para entender toda la Biblia, Señor. Pero cuánto más, Señor, un libro tan complejo, Padre, como el libro de Job, Señor. Un libro, Padre de la gloria, tan complicado a veces para entender, Señor amado. Pero tú, Padre, nos ayudas, Señor. Nos has estado ayudando estas últimas semanas, Padre, a entender el propósito detrás de este libro, Señor amado. Yo sé que seguramente nos ayudarás en esta noche también. Bendice cada vida en esta hermosa hora. Abre los corazones, las mentes, Señor, de cada uno de nosotros para recibir el estudio, la sabiduría de tu palabra, Señor, porque solamente tú nos puedes ayudar, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, que este tiempo sea muy bendecido. Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, mis hermanos. Bendito Dios. Así que, si me permiten, hermanos, ¿verdad? No solamente porque hay visitas, sino para cada uno de nosotros, ¿verdad? Poner
este capítulo en su contexto, entender qué es lo que vamos a ver a partir de este capítulo y no solamente aquí, sino como les decía, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 27 podemos dedicar solamente una clase para hablar de los amigos de Job. Pero en primer lugar, hermanos, Job, ¿verdad? Job. ¿Qué es lo que ya hemos visto que ha sucedido con Job a estas alturas del libro, verdad? Hemos visto que este hombre, que la Biblia lo describe desde el primer capítulo como un hombre justo, como un hombre recto, un hombre que temía a Dios, sabemos que él cae en una situación en la cual él no sabe lo que está pasando detrás de las escenas. Eso se nos revela a nosotros que leemos el libro inspirado por el Espíritu Santo, pero nosotros no sabemos cosas que Job no sabe y por eso podemos entender también su sufrimiento. Job lo único que sabe es que de la nada, parece de que de la nada él lo perdió todo. Nosotros sí sabemos la conversación que hubo en el cielo, ¿verdad? Y sabemos qué fue lo que provocó estos eventos. Fue cuando Satanás, ¿verdad? Llegó, dice la palabra, que él llega al trono de Dios, porque eso nos revela, hermanos, que él tiene acceso al cielo. Él puede llegar delante de Dios y eso nos dice algo, mis hermanos, que él puede llegar, pero no puede hacer más de lo que Dios le permita hacer. Entonces, fue así los eventos, ¿verdad? En el cual Satanás dice, ¿verdad? Que Job, después de que Dios lo menciona por hecho, ¿verdad? Dios menciona a Job y Satanás le dice, tú hablas de Job, que es un hombre tan recto, tan íntegro, pero si tú le comienzas a tocar sus bendiciones, si tú le comienzas a quitar sus bendiciones, vas a ver Dios de que Él ya no te va a ser fiel. Vas a ver Dios que Él solamente te ha amado por conveniencia. Tócale sus bendiciones, tócale esas cosas que Él ama en su vida y verás que ahí termina ese amor, esa fidelidad que Job tiene hacia ti. Ahora, Dios es el que permite eso. Esto es algo que tenemos que saber desde el comienzo del libro, de que Dios está permitiendo esto con un propósito tanto para la vida de Job como también un propósito mayor, hermanos, porque no es casualidad de que este libro quedó en la Biblia para nosotros, para contestar la pregunta más grande que muchas veces podemos tener todos, que es ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre la persona buena? ¿Por qué le suceden cosas malas a la persona que parece que está haciendo todo lo posible para hacer el bien? Cuando una persona no sabe contestar esa pregunta bíblicamente, hermanos, ahí es donde llegan muchos desánimos. Ahí es donde muchas personas ya no quieren perseverar en los caminos del Señor, porque parece para ellos como una contradicción. No supuestamente la persona justa, la persona que sirve a Dios, la persona que quiere hacer el bien, no le debería ir todo bien a cambio. Y a veces incluso, si somos sinceros, nos damos cuenta que personas malas, personas que hacen las cosas injustas, les va bien en la vida. Esas son preguntas, hermanos, que las contesta la Biblia, hermanos. Si tan solamente nosotros la leyéramos, si tan solamente nosotros la estudiáramos. Pero bendito Dios que eso es lo que estamos haciendo por medio de este libro. Este libro no solamente nos cuenta la historia de un hombre hace miles de años que le pasó todo esto. No, esta historia la podemos aplicar a cada uno de nosotros, que en algún momento o hemos sufrido o vamos a sufrir, para que nos mantengamos, mis hermanos, a pesar de todo lo que podemos estar pasando, que tomemos el ejemplo de Job, porque Job lo perdió todo. ¿Qué perdió Job, mis hermanos? Sus riquezas, sus hijos, su salud, su ganado, todo lo perdió, todo lo perdió. Después de que perdió sus hijos, su salud, sus riquezas, todo lo había perdido y incluso, hermanos, ¿verdad? Como dice por ahí, perdió hasta el amor de su esposa, que le dijo esas palabras, ¿verdad?
que le dijo a la esposa de Job a Job, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Así que todo, todo, todo era para que Job, como muchos lo hacen, hubiera ahí, ¿verdad? Cedido a la presión, cedido a su frustración, a todo, ¿verdad? Él estaba sufriendo, no es como que si Job estaba todo feliz recibiendo estos golpes de la vida, no, él no estaba feliz, pero algo no hizo Job, él no dejó de confiar en Dios, él no dejó de confiar en Dios. Incluso le salen unas palabras muy hermosas que dicen, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, aunque tenga, aunque no tenga, yo seguiré bendiciendo el nombre de Dios. Amén. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Pero bueno, hermanos, Job, hermanos, él obviamente, como la persona que está pasando por estos eventos, él está tratando de comprender lo que está pasando y por qué está pasando. Pero no solamente él, sino obviamente los de a su alrededor quieren también comprender y dar respuesta a por qué está sufriendo Job. Porque si fuera un malo no le sorprendería, pero si es Job, pues esto merece para los amigos de Job. Ahora estoy llegando a los amigos de Job. Esto para ellos merecía una explicación, merecía una investigación. Entonces, a partir del capítulo 4 al versículo 27, nosotros vamos a ver la conversación entre Job y sus amigos. Ahora, hermanos, sus amigos los vemos llegar desde el capítulo 2 y 3, ya vemos que ellos llegan, y hay que aclarar desde un comienzo, hermanos, los amigos de Job, ellos no llegan con malas intenciones. Ellos no llegan con malas intenciones. La Biblia dice, la historia narra de que ellos llegaron para consolarse, a consolar a su amigo. Hicieron luto con su amigo. ¿Se recuerdan que vimos la semana pasada que hicieron 7 días de luto con su amigo? O sea, eso no lo hace cualquiera. No estamos hablando de que inherentemente, ¿verdad? Ellos eran malos. No eran malos. Ellos eran buenos amigos de Job, ¿verdad? Ellos querían consolar a Job, pero a la misma vez en ellos estaba esa inquietud, pues, ¿por qué le está pasando esto a Job? Entonces, esos amigos que llegaron con una buena intención en los capítulos anteriores, a partir del capítulo 4, vamos a ver como poco a poco, ¿verdad? Ellos, en vez de ser de ayuda para Job, en vez de ser de ánimo para Job, en vez de ser de apoyo para Job, comienzan a hablar, ¿verdad? Todo estaba bien mientras no hablaban, pero ahora cuando ya comienzan a hablar, ya comienza a revelarse lo que ellos están pensando, lo que hay en su corazón, y muchos ya saben, ¿verdad? Cómo termina esto, ¿verdad? Que ellos terminan desanimando grandemente o queriendo, ¿verdad? Desanimar a Job con tantas cosas que le estaban diciendo, mis amados hermanos. Ahora, eso es lo que nosotros vamos a ver desde el capítulo 4 al 27, y la razón que no lo estamos leyendo todos estos capítulos es porque se repiten mucho. En otras palabras, tienen muchas formas de decir la misma cosa. Entonces, no, ¿verdad? Para el estudio bíblico no vamos a leer todos los capítulos, sino más bien podemos resumir brevemente y solo ver una selección de versículos lo que creían y lo que le decían los amigos de Job a Job. Básicamente, mis hermanos, si lo pudiera poner en breve para ustedes, los amigos de Job, tratando de entender por qué Job estaba sufriendo, ellos lo habían visto como un hombre íntegro, como un hombre justo, pero ahora que lo ven sufriendo, sus mentes llegan a la conclusión de que Job está sufriendo por castigo. Sus mentes no pueden entender que Job está sufriendo por alguna otra razón más de que él está sufriendo por castigo. Esa es la conclusión lógica que ellos tienen. Incluso, hermanos, esta clase no es para poner en mal los amigos de Job. Yo siempre les digo que las historias de la Biblia y los personajes de la Biblia no es para poner los personajes en mal, sino para vernos a nosotros en ellos. Porque nosotros muchas veces somos como los amigos de Job. Hay muchas personas como los amigos de Job
que ven a alguien sufriendo y inmediatamente, sin entender la situación, sin investigar la situación, sin pedirle sabiduría al Señor que nos ayude para verdaderamente entender a la persona, inmediatamente llegamos a la conclusión y decimos, esa persona está sufriendo porque lo merece. Esa persona está sufriendo por un castigo. Hermanos, puede ser que sí, porque yo no les voy a decir que las personas no sufren por castigo. Porque lo vemos en la Biblia que hay ejemplos en que Dios tiene que castigar a alguien. Pero no es un 100%. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque Dios a veces usa el sufrimiento para sus propósitos más mayores, más grandes. Pero la razón de que los amigos de Job llegaron a esta conclusión es porque ellos dicen, pues Dios bendice al justo, pero Dios castiga al pecador. Por tanto, entonces, el sufrimiento es castigo de un pecado. Ellos razonaron, Job está sufriendo, Dios es un Dios justo, entonces Dios le está dando a Job el pago de su pecado. Eso lo creían ellos. Pero usted y yo, que ya hemos leído los versículos desde el primer capítulo, hermanos, ¿Job había pecado? Yo les pregunto a ustedes que han estado en las clases. ¿Job había pecado? No. La Biblia es muy clara desde el inicio de que él era un hombre, un varón recto, íntegro, justo. Si no fuera así, la Biblia nos diría que él había hecho alguna cosa, algún pecado. Pero no, nos está diciendo la Biblia desde el principio de que él nunca, que había, ¿verdad? No que era perfecto, pero él no había hecho algo para merecer un castigo. Es más, él había sido un hombre muy justo, muy justo. El problema de estas personas es que ellos estaban usando una regla absoluta, en otras palabras diciendo, es que tiene que ser así porque no hay otra explicación. Y eso lo vemos nosotros, mis hermanos, en este capítulo, ¿verdad? Para que ustedes entiendan por qué estamos diciendo de que los amigos de Job estaban pensando esto, porque ellos lo dicen. Ustedes leyeron conmigo los versículos 7 al 8, ¿verdad? Del capítulo 4. Dice uno de estos amigos que se llama Elifaz. Uno de estos amigos, los nombres no son importantes, pero bueno, este primer amigo se llamaba Elifaz. Dice él en el versículo 7 y 8, dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. En otras palabras, hermanos, él está diciendo, los inocentes no sufren como tú estás sufriendo. Entonces en conclusión, tú no eres inocente, Job. Algo tienes que haber hecho. Amén. Y después, como les dije, vamos a ver una selección de versículos, hermanos, rápidamente. No vamos a leer, obviamente, los 20 o más capítulos, ¿verdad? Sino solamente unas partes. En el capítulo 5, versículo 17, oiga también lo que dice. Todo esto es una conversación, todo esto son palabras que están saliendo de la boca de este amigo de Job. En el capítulo 5, verso 17 dice, he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Leyeron eso conmigo, hermanos? Ahora yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. Este versículo es un ejemplo muy especial, muy importante. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Si nosotros encontráramos este versículo en otro libro de la Biblia, ¿alguien pensaría algo malo de esto? No, porque es cierto. Él no está, es que yo quiero que todos entendamos algo en esta noche. Él no está, los amigos no están diciendo cosas equivocadas, ellos están diciendo cosas correctas. La equivocación es que lo están aplicando mal en Job. ¿Me explico? No es equivocado lo que ellos están diciendo, pero sí es equivocado que estén juzgando a Job diciendo es que claro que tú hiciste algo. Ellos no les pasa por la mente de que Dios puede tener propósitos más grandes. Y ellos fueron rápidos. El error de ellos es el mismo error que muchos de nosotros cometemos, es juzgar nada más, sin pensar que Dios
Dios tiene propósitos más grandes. Así que eso podemos ver, ¿verdad? Que ellos están tratando de justificar sus pensamientos con cosas que son ciertas, pero lo están aplicando mal. Quiero que ustedes vayan ahora al capítulo 8, versos 3 y 4. Vamos a pasar a otro amigo de Job. El primer amigo se llamaba Elifaz. El segundo amigo se llama Bildad. En los versículos 3 y 4 dice lo siguiente: ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Nuevamente, hermanos, está tratando de justificar su, ah, la manera que están juzgando a Job. E incluso, hermanos, aquí es donde comienzan verdaderamente ellos a decir unas cosas que si fueran ciertas, pues bueno, todavía, pero no son ciertas. Incluso están mencionando hasta los hijos de Job. Entonces pónganse en el lugar de Job, sabiendo que no has hecho nada malo, y incluso ahora están invocando de que tus hijos han muerto por tu culpa. ¿Entendieron eso, hermanos? En pocas palabras, ¿sabe lo que le acaba de decir este amigo de Job a Job? A su amigo, ¿verdad? Por eso les digo, ¿no? Al final, ¿verdad? Quizá ya no ni eran amigos de Job más, ¿verdad? Pero aquí le está diciendo, tus hijos murieron por tu culpa. Si fuera cierto, pues bueno, doloroso, pero cierto. Pero no es cierto. Job no había hecho nada malo. Y le están diciendo todas estas cosas. En el versículo 6 de este mismo capítulo le dice Bildad: si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. En otras palabras, mis amados hermanos, le está diciendo ahí que si fueras justo, ya estarías restaurado. Ahora, como queremos tomar diferentes versículos de diferentes amigos, vayan al capítulo 11. Capítulo 11 vemos otro amigo, su nombre es Zofar, y vemos una selección de versículos. Versículo 6 del capítulo 11, ahora es otro amigo, básicamente ellos tomaron turnos, cada uno de ellos tomando turnos para decirle cosas a Job. Y ahora le toca el turno a Zofar, y le dice: y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado, oiga bien, menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Qué le dice aquí Zofar a Job? Hasta poco te está pasando comparado a lo que seguramente hiciste. Y Job pensando en su mente, ¿pero qué hice? Yo no hice nada. Y ellos diciéndoles, confórmate con lo que ya te pasó, confórmate porque te pudo haber ido peor, le están diciendo, ¿verdad? Así está juzgando a Job, mis hermanos. Y la razón nuevamente por la cual no vamos a leer hasta el capítulo 27, todos estos capítulos, es porque básicamente toman turnos, cada uno de ellos diciéndole la misma especie de cosa a Job. Tú estás sufriendo porque tú lo mereces, ¿verdad? Y le están diciendo eso porque ellos ven la evidencia. Ellos llegan, su lógica de ellos es, pues la evidencia está delante de nosotros. Este hombre está sufriendo y obviamente si está sufriendo es porque algo ha hecho para merecer este sufrimiento. Hermanos, aquí es donde, si me permiten, unas palabras sobre la importancia de entender este libro de Job para que nosotros no caigamos en el mismo error, porque muchas veces lo hacemos, de juzgar solamente, de llegar a conclusiones solamente, sin pensar de que hay otras explicaciones, de que hay otros propósitos más grandes, más altos de Dios para la persona de lo que nosotros estamos viendo. Ellos tenían un problema, mis amados hermanos, de teología. En otras palabras, ellos tenían un problema de cómo ellos entendían a Dios. Ellos tenían parte de la verdad, porque claro, es correcto. El impío, el pecador, el malvado, va a recibir un castigo por las cosas que ha hecho, ¿verdad? Todos nosotros sabemos lo que la Biblia dice, ¿verdad? Uno cosecha lo que ha sembrado en esta vida. Es la ley de la siembra y la cosecha,
Lo que nosotros sembramos un día, tarde o temprano, lo vamos a cosechar. Eso es cierto. Dios sí juzga el pecado, eso es cierto. Pero la Biblia también nos dice, hermanos, de que Dios tiene diferentes propósitos. Dios tiene propósitos más grandes. A veces el sufrimiento no viene porque la persona ha hecho algo para merecerlo. A veces el sufrimiento viene, la prueba viene porque Dios está probando nuestra fe. ¿Cuántos lo saben? Que a veces sufrimos porque Dios está probando nuestra fe. No, nosotros nos vamos a encontrar como Job y vamos a decir, Señor, pero no he hecho nada. Es más, Señor, me he portado tan bien y tú lo sabes. Pero cuando uno entiende lo que la Biblia dice, entonces va a poder perseverar, va a poder persistir, va a poder aguantar la prueba porque entiende que no es porque hemos hecho algo, sino porque Dios está probándonos. Tiene un propósito. Les voy a leer algunas citas, hermanos. No voy a decir que todos vayamos ahí, pero leyendo unas citas, ¿verdad? Sabemos lo que dice el libro de Santiago. Dice Santiago 1, 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es uno de esos versículos que verdaderamente prueba nuestro cristianismo. Porque un cristiano, hermanos, dice aquí Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, el cristiano, hermanos, puede llegar a un nivel. Yo no le estoy diciendo que va a ser fácil, pero hay hijos de Dios, siervos de Dios que han llegado a ese nivel, hermanos, que lo han hecho. No ha sido fácil, pero hasta se gozan cuando están pasando prueba, porque saben de que Dios está haciendo algo con ellos. Amén. Se gozan cuando pasan por pruebas porque saben que Dios va a tener un propósito grande detrás de lo que ellos están pasando. Incluso nosotros sabemos, mis hermanos, que sucede algo. Después de la prueba viene la bendición de Dios, la victoria. Pero si viene la prueba y en vez de tomar las cosas del buen lado, del lado de la que la tenemos que tener, nos desesperamos, nos frustramos, ahí terminamos pecando contra Dios. Y después nos preguntamos, ¿por qué no vienen las bendiciones en nuestra vida? ¿Verdad? Porque Dios no va a bendecir la queja, pero sí va a bendecir al que persevera en la prueba. Alaba, amén, amén. Dice otra cita, Pedro, ¿verdad? Esto está en toda la Biblia, por eso esta teología la tenemos que extraer de la Biblia. Dice Pedro en una de sus cartas, dice, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza. Amén. Así nos quiere ver el Señor, que mientras más estamos sufriendo, hermanos, más alabemos al Señor y adoremos al Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amén. Pero sabemos que muchos no lo hacemos, ¿verdad? No dicen muchos no lo hacen, muchos no lo hacemos. A veces en vez de alabar, nos quejamos. En vez de venir a la iglesia, más nos alejamos. Por eso esta teología es muy importante, que nosotros la vayamos formando, este conocimiento de Dios. Dice que también el sufrimiento es para la gloria de Dios. Dice que en una ocasión, hermanos, Jesucristo se encontró con sus discípulos. Jesús estaba con sus discípulos y llegaron ante un joven. Si me acuerdo bien la historia, era un joven que obviamente tenía alguna, ¿cómo se podría decir? Deshabilidad. Alguna deshabilidad, un disability, ¿verdad? Y sus discípulos le hacen la pregunta a Jesús y le dicen, maestro, ¿quién pecó? ¿Fue su padre o fue su madre? ¿Por qué? Porque la conclusión que ellos tenían es que ese joven había nacido enfermo porque su papá o su mamá habían pecado. Hermanos, esa historia me fascina porque hoy en día hay muchas personas que hablan así. Oh, es que ese nació así porque su papá o su mamá debe haber hecho algo.
Hermanos, si algo nos está enseñando esta noche el Señor, tengamos cuidado con las cosas que decimos. Porque respondiendo Jesús dijo, no es que pecaron, no es que pecó ni sus padres, sino que para las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, no piensen de que alguien pecó para que él esté sufriendo. Esto tiene un propósito mayor, para que el nombre del Señor sea exaltado. ¿Y cómo puede ser exaltado el nombre del Señor? Alguien podría hacer esa pregunta. ¿Cómo puede ser exaltado el nombre del Señor? Porque hermanos, han habido y habrán grandes ejemplos de personas que están sufriendo mucho más de lo que nosotros estamos sufriendo, pero ahí están perseverando, sirviéndole al Señor, glorificando de Dios. Dios se glorifica así. A veces, mis hermanos, ¿verdad? Sabemos que la prueba puede ser por castigo, pero mis hermanos, también puede ser simplemente porque Dios tiene propósitos más grandes. Él quiere producir algo. Dice otro versículo, dice Pablo a los romanos, dice la tribulación les va a producir paciencia. La paciencia va a producir prueba y la prueba va a producir esperanza. En otras palabras, estos son los propósitos que Dios tiene. Recordémonos, hermanos, que la palabra del Señor nos dice de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos son más altos, sus pensamientos son más grandes. Dios obra en cosas y de maneras misteriosas y nosotros solamente tenemos que confiar en Él. Y sabemos, mis amados hermanos, que pasaron tantos capítulos de Job, los amigos de Job repitiendo la misma cosa, y algunos ya saben cómo termina esto, ¿verdad? Solo lo voy a decir, ¿verdad? En adelantado, no que esté yo, ¿verdad? Diciendo de que no lo vamos a explicar más adelante, pero al final Dios mismo interviene en esta conversación, ¿verdad? Dios los deja que hablen todos. Toman turnos hablando todos. Hablan los amigos de Job, luego Job también habla. Y Dios hasta que ve que pues ya llegó el momento, ahí entra él y aclara todas las cosas. Y al final estos amigos de Job, porque ellos hermanos, por eso como les digo, no vamos a leer todos los capítulos porque repiten lo mismo y lo mismo porque ellos están insistiendo. Y dice la Biblia, hermanos, que incluso hasta se enojaron con Job. Se enojaron con Job porque dijeron, en pocas palabras, cabeza dura, ¿por qué no te entra de que estás sufriendo por tu culpa? Y pues Job, hermanos, no es que él estaba siendo terco, sino porque verdaderamente él no había hecho nada. Que ellos querían que él aceptara. Y a veces la persona no acepta las cosas por orgullo. Ese es otro caso. Pero aquí no era ese caso. Job no estaba aceptando eso porque él sabía que no era cierto. Él sabía que él no había hecho nada. Y al final Dios les habla a los amigos de Job y les dice, no han hablado de mí lo recto. No han hablado de mí lo recto como mi siervo Job lo ha hablado. En otras palabras, Dios llegó y para que quedara muy claro, él básicamente les dijo, ustedes han estado mal, Job ha estado bien. ¿Se dan cuenta? Dios siempre respalda a los suyos. Amén. 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 Exactamente. Exactamente. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque con esto quiero concluir. Porque nosotros muchas veces podemos ser como los amigos de Job, juzgando. No todo sufrimiento es castigo, hermanos. Dios tiene propósitos ocultos, misteriosos, que nosotros no podemos entender muchas veces. Tenemos que tener cuidado con juzgar, mis hermanos. Cuidado con juzgar a las personas. Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, como cristianos, de dar un mal ejemplo con andar juzgando a las personas. Yo conozco a personas, aún adentro de la iglesia, que aún tienen estas mismas expresiones. Algo le pasa a alguien por ahí y lo primero que dicen es, ya ves lo que te pasa por eso, por lo otro, y no saben ni media historia, solamente juzgan.
Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con juzgar. Tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Porque muchas veces esa persona que está herida, que está sufriendo, ¿sabe lo que necesita? Una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra que los llame a la iglesia, que los llame a los caminos del Señor. Y muchas veces nosotros, por no tener cuidado cómo hablamos, ¿qué es lo que hacemos? Los alejamos mejor. ¿Qué dicen? Para ir a la iglesia con con ella. Ahí solo me van a juzgar, ahí solo me van a tratar mal. Ahí solo no quieren entender por qué estoy pasando esto. Solamente me están juzgando. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. La palabra de Dios nos dice que la lengua, hermanos, la lengua la podemos usar para bien o la podemos usar para mal. Y como cristianos la deberíamos estar usando para bien, mis hermanos. Amén. La palabra más bien nos dice que hay que llorar con los que lloran. Hay que consolar al triste. Hay que darle palabra de esperanza. Pero a veces, aún en la iglesia, no se encuentra eso. Por eso este libro, que Dios nos ayude a entender, ¿verdad? Este libro. Que Dios, ¿verdad? Está obrando muchas veces en cosas y de maneras que nosotros no vemos. Nosotros solamente tenemos, mis amados hermanos, que pedirle a Dios sabiduría, hermanos. Sabiduría. ¿Con qué podemos concluir, hermanos? Los amigos de Job. ¿Qué nos cuenta toda esta historia, verdad? Y si usted quiere, si usted gusta, puede leer del capítulo 4 al capítulo 27. Pero el punto es, mis amados hermanos, en resumen, es que ellos pretendían tener las respuestas para el sufrimiento de Job, pero estaban muy lejos. Mejor les hubiera sido quedarse callados y quedarse con solamente palabras de consolación. Porque al final Dios los confrontó y les aclaró las cosas. Que Dios nos ayude a nosotros no ser como los amigos de Job. Que Dios nos ayude a nosotros a tener compasión, mis amados hermanos. Y pedirle al Señor sabiduría para hablar. Así que este capítulo o esta enseñanza más bien nos ayuda a entender, mis amados hermanos, cómo nosotros, ¿verdad?, debemos, o mejor más bien, no deberíamos actuar cuando vemos a alguien sufriendo. No actuemos como los amigos de Job. No actuemos con juzgar. No actuemos con palabras duras. No nos actuemos como los sabios, que ya lo sabemos todo. Porque se dan cuenta que estas personas pensaban que lo sabían todo, pero verdaderamente estaban muy equivocados. El único que sabe todas las cosas, el porqué de todas las cosas, se llama Dios. Y nosotros somos llamados a ser como Él y no como las demás personas. Amén. Así que esta clase yo creo que nos puede ayudar a tener más compasión, más gracia y pedirle a Dios más sabiduría en el nombre del Señor. Amén. Pongámonos de pie en esta noche. Démosle gracias al Señor por este estudio bíblico. Amén. Dimos un gran salto en el libro de Job, hermanos. Cubrimos muchos capítulos, pero espero que se haya entendido, ¿verdad?, la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Oramos y damos gracias al Señor. Padre que estás en el cielo, Padre bueno, Padre eterno, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor amado, por tu palabra, por el estudio que hemos recibido, Padre. Señor, estás formando algo en nosotros por medio de tu palabra y así debe ser, Señor. Hay buenos ejemplos en la Biblia, hay malos ejemplos en la Biblia. En esta hermosa noche hemos hablado de los amigos de Job, Señor amado. Padre, ayúdanos a no ser como ellos, Señor, porque nosotros también, Padre de la gloria, nos encontraremos con personas necesitadas, con personas que están sufriendo, mi Señor amado. Ayúdanos, Padre, a no caer en la tentación de juzgar antes de pensar lo que vamos a decir. Ayúdanos en no caer en esa tentación, Padre de la gloria, de pensar que las cosas son como nosotros pensamos, sin pensar de que quizás tú tienes propósitos más grandes y ocultos y misteriosos, Señor amado, de lo que nosotros podemos comprender, Señor amado. Ayúdanos a tener gracia, misericordia y compasión por los demás. Ayúdanos a refrenar la lengua, Señor, antes de decir cosas ofensivas, Padre. Ayúdanos, Señor. Solamente tú nos puedes ayudar, Padre. Gracias, Señor amado, porque estás
enseñándonos, Padre, por medio de este estudio bíblico de este libro, y yo sé que lo seguirás haciendo en las próximas semanas. Reciba usted gloria y honra en todo, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por este servicio, por cada vida. Bendícenos, Señor amado, nuestra salida, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, aquí estaremos el fin de semana, si su Hijo no ha venido, si su gracia y su misericordia lo permiten. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Así que Dios Señor les bendiga, mis hermanos. Solamente un anuncio para los que pueden venir el sábado en la mañana. Vamos a tener un ayuno, hermanos, en el nombre del Señor. Ayuno este sábado en la mañana.